Esta es una presentación sobre Popol Vuh, mitos de creación para los mayas. El libro Popol Vuh es una colección de mitos de creación narrando la creación del mundo según los mayas. Es un libro escrito por autores anónimos en Guatemala acerca del año 1554. Tradujeron después el texto del lenguaje que se llama maya quiché al castellano. Básicamente es una narración de cuentos sobre los dioses que organizaron y crearon el mundo. Las peleas, las luchas entre los dioses primordiales, o sea que los dioses que vinieron antes de la creación. Es una colección que nos lleva de tiempos míticos de la creación del mundo a tiempos históricos cuando empezamos a notar sucesos históricos del periodo colonial. Básicamente, el texto es interesante porque fue producido durante la colonia latinoamericana. Esto, por supuesto, ofrece algunos problemas que vamos a discutir después. También ofrece una visión universal de los orígenes del mundo. Ahora, no es una visión particular, o sea, histórica sobre estas cosas, es una colección de mitos, o sea, cuentos que simbólicamente representan diferentes aspectos de la cultura inicial y los cuentos que la gente contaba sobre el origen de cosas universales y orígenes de cosas locales también. Es un texto bastante similar a los mitos que encontramos nosotros en la Biblia, mitos de creación sobre todo del libro de Génesis, pero hay que notar que es diferente también de textos cristianos porque contiene cierto politeísmo. Hay una cantidad de diferentes dioses, a veces dioses que representan aspectos de la naturaleza, como sol, como lluvia, como luna, y también otros dioses que representan dioses creadores y también dioses que destruyen. Es diferente de la Biblia también porque contiene aventuras primordiales de los dioses, los dramas, las peleas para ver quién tiene poder, quién no tiene poder, quién se mata, quién se convierte en diferentes aspectos de la naturaleza. El libro responde, por supuesto, a la necesidad de fijar tradiciones orales en forma escrita, porque la gente del periodo temprano pensaban que iban a perder las tradiciones anteriores, por eso los escribieron. Por supuesto, es un problema porque estas cosas fueron traducidos, digamos, al español, que vamos a discutir después. El contenido básico del libro es 4 creaciones, distintas creaciones de los humanos. Las primeras 3 creaciones eran creaciones falladas, por eso los dioses o destruyeron los hombres iniciales o los convirtieron en otros animales. También el contenido incluye peleas entre los dioses primordiales, unos ejemplos Bukak-Kakish, los gemelos Hunampu, Ishkik y su abuela, son peleas o historias de los dioses antes de la creación. También se habla de las aventuras de los gemelos Hunampu y qué es lo que les pasa cuando van a Xibalbá, que es el mundo de los muertos. También contiene unas historias de las primeras familias humanas, o mejor dicho, las primeras familias del grupo maya quiché del altiplano del central de Guatemala. Bueno, algunos aspectos de la interpretación de la obra. Número 1, tenemos muchos problemas con el hecho de que es un libro traducido. Número 1, porque lo estamos
traduciendo también, no únicamente en términos de lenguaje, pero también en términos de tradición oral a una tradición escrita. La tradición oral es diferente porque cada generación modifica los mitos y responde a las necesidades del presente. En el momento de escribirlo ya no se puede cambiar el texto. Número 2. Se pierde en el texto original algunos sistemas neumónicos que ayudaban a las personas que contaban los mitos recordar. Eran repeticiones, eran fórmulas que usaban para poder recordar esas historias bastante largas en forma oral, pero al traducirlo perdemos este sistema. También se pierde el significado del poder divino de la palabra, porque para nosotros la palabra es algo común que vemos siempre, pero la palabra para los mayas y en Popol Vuh es algo que tiene poder, que al expresarlo inicia un proceso creativo. Pero en castellano no tiene ese mismo poder divino. Y también hay que notar que es imposible transferir elementos mayas al castellano, o sea que muchas cosas que existían en el mundo maya no existían en el mundo castellano, entonces esas tradiciones se pierden en la traducción. Más elementos de interpretación. Hay que notar que al cambiar el Popol Vuh de tradición oral a forma escrita, básicamente estamos convirtiendo el texto en historia, que por supuesto no lo es un mito. Y el mito, como expliqué antes, es algo que ofrece una visión simbólica, pero verdadera, okay, del mundo. Entonces, perdemos este aspecto mítico después de escribirlo. También hay que notar las similaridades que tiene con el cristianismo, por eso hay muchas infecciones del cristianismo en la obra. Y la última cosa que voy a mencionar en términos de interpretación es que mitos contienen significado cultural, pero el contexto adecuado para interpretar Popol Vuh se pierde con la conquista. Entonces hoy en día es muy difícil interpretar muchos de los elementos que aparecen porque al conquistar los españoles borraron las tradiciones antiguas de los mayas. Claro que mantienen ciertos aspectos de esa cultura hoy en día en el altiplano de Guatemala, pero la cultura ha transformado bastante y no es la misma cultura, entonces hemos perdido un montón de los posibles significados que podríamos sacar de la obra.